Tengo al doctor Carrillo en la línea, que es el hombre que heredó este problema. Problema gestado. A mí yo no lo conozco, inclusive por ahí en alguna oportunidad me trinó algo y tal, pero me parece que está destapando una olla podrida y es fundamental. Y lo está haciendo con valentía. Tengo la misma sensación, y con coraje. La misma sensación, Felipe. Doctor Carrillo, buenos días. ¿Aló? Hola, doctor Carrillo, buenos días. Néstor, muy buenos días. Un saludo para usted, para Felipe, para Luis Ernesto, para María Camila, para Ricardo, para toda su mesa y para todos los oyentes de Blue Radio. Siempre muy complacido de hablar con ustedes. Gracias, doctor Carrillo. Estaba diciendo Bolívar que él le da credibilidad al testimonio de Sneider Pinilla de que desde la unidad de gestión de riesgo cogieron plata para repartirle a los congresistas. Básicamente lo que dice Sneider Pinilla, es Pinilla, ¿no? Sí, Pinilla, sí. Sneider Pinilla, que fue subdirector de la unidad de gestión de riesgo, es que repartieron plata en efectivo, que le llevaron plata al presidente del Senado, que le llevaron plata al presidente de la Cámara de Representantes, que utilizaron las platas y el mecanismo de contratación de la unidad de gestión de riesgo para comprar votos en el Congreso. ¿A usted también le parece creíble eso? ¿Qué sabe usted de este escándalo? Pues vea, yo he pedido que a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo se le reconozca como víctima dentro del marco de ese principio de oportunidad. ¿Por qué? Porque el señor Sneider Pinilla, pues que es una persona que está sub judice y que pues tiene el derecho a defenderse y que además yo le digo una cosa, Néstor, y esto lo he dicho en todos los micrófonos, yo sí exijo que se proteja la vida del señor y del señor Olmedo López, porque ellos en este momento pues están a puertas de la cárcel, pero detrás de ellos tiene que haber gente muy poderosa y este debe ser un momento para sacudir a toda la clase política que ha saqueado sin vergüenza las arcas del Estado desde siempre, en todos los gobiernos. Y yo creo que lo que hay que decir hoy es que el presidente Gustavo Petro tomó la decisión de ponerme a mí al frente de la UNGRD para que caiga el que tenga que caer, sea nuestro, sea del uribismo, sea liberal, sea conservador o sea de donde sea. Y por eso, pues le agradezco a usted además la oportunidad de que me deje hablar sobre el tema. ¿Qué he encontrado yo? Sí, señor, por favor. Sneider Pinilla está en todas partes. O sea, la firma de Sneider o el sello de Sneider, porque yo no creo que ni siquiera él firmara todo, sino pues lo hacían sus subalternos, que eran muchos, está en todas partes y hay una cantidad de contratos que huelen muy mal, no solamente el de los carrotanques, sino muchos más. Y casi todos o muchos de ellos en algún momento pasan por Itagüí. Tienen que ver con Antioquia. Y recuerden, Néstor, que uno de los escándalos más graves de corrupción, creería yo el más grave de corrupción probada del gobierno anterior, del gobierno de Iván Duque, justamente tuvo que ver con la UNGRD, que fue el escándalo de las marionetas. En el escándalo de las marionetas que llevó a la cárcel al senador Ciro Ramírez, pues un senador de primera categoría del uribismo, y que tiene huyendo prófugo de la justicia al exdirector de Prosperidad Social, también se vincula a la unidad. El senador Mario Castaño del Partido Liberal, para que usted vaya viendo cómo la corrupción es transversal a todos los partidos de la política colombiana, el senador Mario Castaño, que murió además en unas extrañas circunstancias en el momento en el que iba a hablar, era asiduo visitante de la que hoy es mi oficina. Entonces usted va viendo que esa unidad siempre ha sido blanco del saqueo. Y en el caso de la administración de Olmedo López, pues todos los caminos llevan a Itagüí. Todos los caminos llevan a Itagüí y yo creo que la reacción tan virulenta del señor Daniel Quintero... ¿Puedo suponer, doctor Carrillo, que su alusión a Itagüí tiene que ver con uno de los jefes políticos de Itagüí? Sí, señor. Que además saca una gran votación en Uribe. ¿Estamos pensando en el mismo? Seguramente ya estamos prácticamente, Néstor. Yo me refiero al senador Carlos Andrés Trujillo. Vea, Trujillo saca 20.000 votos en Uribia. Un senador de Itagüí que saca 20.000 votos en Uribia. Del Partido Conservador Petrista. Y esto explicaría el petrismo de Trujillo. Candidato a ser además el próximo presidente del Congreso en una disputa política con Fincho Cepeda. Que pues imagínese usted, pero decir que el señor Trujillo es petrista es como decir que yo soy uribista. Lo que pasa es que los políticos se acomodan al son que más les caliente. Mejor ejemplo de eso, Daniel Quintero, un hombre que además pues estuvo, yo no sé si Luis Ernesto estuvo en el tomate también. O sea, Quintero es un tipo que se acomoda a donde más le caliente el sol.
y ahora dice ser progre, pero es un tipo de origen conservador que llegó a la alcaldía de Medellín, además con el apoyo de César Gaviria, de Trujillo, de Luis Pérez y de una buena parte de la clase política. Tiene usted razón, es que no es que ellos sean petristas, ellos están con cualquiera que sea el gobierno, pero este tema que usted está mencionando es la explicación de esa figura tan rara en la política en Colombia de un conservador de izquierda, ¿no? Pues vea, yo siempre he sido muy crítico de las incoherencias ideológicas. La política es ideológica. Entonces, hacer acuerdos con la clase política es peligrosa, pero yo quiero enfatizar algo de lo que dice Sneider Pinilla. Sí. Sneider Pinilla no habla de sus jefes políticos, por ejemplo. Él está buscando un principio de oportunidad, tiene derecho a hacerlo, pero en el momento en el que se compruebe que está mintiendo, lo va a perder. Si es que la fiscalía se lo ha ofrecido o se lo va a dar, porque otra posibilidad aquí es que el señor Pinilla esté haciendo todo este ruido mediático para proteger a sus verdaderos jefes, a los que están detrás de él. Todo el mundo sabe que el señor Pinilla viene del clan Aguilar. ¿Por qué no los menciona a ellos? Todo el mundo sabe que detrás de... Sí, señor, claro. Pinilla viene de Sabana de Torres, además salió tremendamente investigado allá. ¿De qué partido es Pinilla, doctor Carrillo? Pinilla es cercano al Partido Conservador, aunque los Aguilar, pues creo que han estado en todos los partidos, Cambio Radical, no sé. No, claro, pero no recuerdo fíjese, en este momento porque se hizo elegir el sancocho. Pinilla del Partido Conservador y Olmedo López muy cercano a Clara López, hasta donde recuerdo. Pero fíjese que Olmedo López recientemente estaba también con Trujillo. Él hizo parte del gabinete de Trujillo cuando Trujillo fue alcalde. Y en la unidad usted encuentra cuotas políticas. Todo el mundo, vea lo de Daniel Quintero. Daniel Quintero tenía la subdirección de reducción, casi nada. Y ahora dice que él no tiene nada que ver, que es que a él lo traicionaron. Vea, Daniel Quintero tenía la subdirección de reducción, que es una de las 3 subdirecciones de la entidad, con Aletia Arango Gil. Aletia Arango Gil fue funcionaria de Quintero durante todo su periodo. Fue directora del DAGRET, que es como el IDIGER de Medellín, 14 meses. Después pasó a ser subsecretaria de Defensa de lo Público y no sé qué, unos nombres ahí que se inventa Quintero. Después pasó a ser subsecretaria de Asuntos Sociales y de ahí salió a la oficina de Olmedo y estuvo ahí hasta enero. Y en enero la echaron cuando pues le pidieron la renuncia, cuando Olmedo estaba fuera. Ni siquiera fue Olmedo el que la echó, fue Víctor Mesa. Y después de que la echan, adivine a quién le ofrecen otra vez esa misma subdirección. A una señora, Luisa Fernanda Gómez Villegas, creo que se llama, que era la secretaria de Infraestructura de Quintero. Entonces, pues a Quintero sí le pasa un poco, Felipe, como el cuento ese el cuento de Stendhal, ¿cierto? De la mujer que es atrapada en flagrante delito y dice, le crees más a tus ojos que a mis palabras. O sea, es que Quintero quiere que le creamos más a sus palabras que a nuestros ojos. Y este es el origen entonces de la pelea que están teniendo entre usted y Quintero en las redes en las últimas 12 horas. Yo siempre he sido muy crítico de Daniel Quintero, siempre. Y usted lo va a encontrar en mis trinos. Sí. Pues incluso me he referido de manera jocosa a él como pinturita y eso le ha molestado mucho y el hecho de que él haya decidido acercarse al pacto y que haya decidido acercarse a unos candidatos y demás y que ahora pose de progre, pues en mi opinión no es otra cosa más que un acto de oportunismo. Yo sí espero que Daniel Quintero le responda a la justicia por unas acusaciones muy muy graves que hay y pues espero no verlo aspirando a otras dignidades. Creo que ya en la alcaldía de Medellín demostró lo mal administrador que es. Doctor Carrillo, ¿usted ha podido encontrar algún tipo de nexo de las cuotas de Daniel Quintero con la corrupción en la unidad de gestión de riesgo? Sí, una que me preocupa mucho. Yo no sé si usted ha visto que al señor Quintero también le dieron la UGPP. Esa UGPP, que es encargada pues de manejar las cosas de las pensiones y eso, nombró hace poco, vi publicada la hoja de vida, a un señor que se llama José Tobón. El señor José Tobón fue el que firmó unos FIC, y perdóneme que me enrede un poco, yo sé que esto es enredado, pero para que los oyentes lo entiendan, esto es básicamente un cheque en blanco que firmaron el 29 de febrero, cuando Olmedo ya estaba saliendo. Entonces son 150 mil millones de pesos, 140 y pico mil, se van 100 mil a Corantioquia y 44 mil a Corpo Urabá.
Entonces, estos son unos recursos que se firman, salen de manera directa. Ese día, el 29 de febrero, cuando ellos estaban resistiendo y firmando antes de que sacaran a Olmedo de ahí, y la persona que firma como abogado de ese acto administrativo es el señor José Tobón, que resulta, yo no sé si ustedes recuerdan a Saul Goodman, el abogado de Breaking Bad, pues es algo así. Al señor lo contrató la unidad como ingeniero y firma el 29 de febrero a medianoche como abogado. Es una cosa absurda, para sacarle un cheque por 150.000 millones de pesos que me desfinanció completamente la subdirección de reducción. De 165.000 millones que tiene la subdirección de reducción, esa misma que estaba en manos de Aletia y que iban a poner en manos de la secretaria de Infraestructura de Quintero, de 165.000 millones sacaron 150.000 en una noche. Pero, ¿cómo así que sacaron 150.000 en una noche? ¿Se los giraron? Sí, así como lo oye, se los giraron. Porque es que la unidad, como tiene la posibilidad de contratar de manera directa, la unidad no tiene que hacer licitaciones. La unidad puede responder a la emergencia. Entonces, el FIC es una figura que está pensada para transferir recursos a otros miembros del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de manera directa. Entonces, por ejemplo, se cayó un muro de contención en un municipio, pues la unidad puede hacerle una transferencia a ese municipio para que contrate el municipio la obra. Y lo que hicieron en la administración de Olmedo López fue utilizar ese FIC para direccionar los recursos a donde estaban sus socios políticos. Entonces, ¿a dónde van los recursos? Los recursos vienen a Girón Santander, a Sabana de Torres, de donde era alcalde el señor Snyder, a Uribia, donde están los intereses y el corazón de Olmedo López, ¿cierto? Porque no salía de allá. ¿A dónde van los FIC? A Corpo Urabá, a Corantioquia. O sea, que uno, dicen, está controlado por Trujillo y el otro dicen que está controlado por Bedoya. Entonces, cuando usted ve, todos los caminos conducen a Itagüí. Sobre eso, doctor Carrillo, quiero preguntarle porque hay dos nombres clave en todo este episodio y quiero preguntarle porque al final, fíjese que todo nos lleva a un escenario del que luego hablaremos. Al final lo que dice Snyder Pinilla hoy, entendiendo lo que usted dice, es claro, y es que primero no lo ha dicho ante la Fiscalía, no sabemos cuáles son las pruebas y omite una parte de la historia, por ahora. Pero en estos contratos usted habla de Julián Bedoya. Julián Bedoya, cercano a Trujillo, cercano a Quintero, es la misma rosca. A esa rosca también es cercana la representante María Eugenia Lopera, que fue clave para el gobierno en la Comisión Séptima para sacar adelante la reforma a la salud. En todo este contexto y todo este enredo, ¿usted ve la posibilidad de que haya habido plata de la Unidad para la Gestión del Riesgo aceitando a los congresistas para que se apruebe la reforma a la salud del gobierno del presidente Petro? Pues vea, yo eso no lo puedo decir porque no me consta. Yo entiendo que las dudas son razonables, sobre todo cuando vemos cómo ha operado la clase política en Colombia. Luis Ernesto Gómez, que está allá en la mesa de ustedes, fue secretario de gobierno de Bogotá, que es casi como ser ministro del Interior. De hecho, yo creo que de pronto Luis Ernesto quería ser ministro del Interior de este gobierno. Y pues por eso de pronto se molestó un poco cuando no le dieron nada en el gobierno. Pero un secretario de gobierno de Bogotá hace unas alianzas políticas pues que son muy complejas. Y no me cabe duda que el ministro del Interior de este gobierno, que también es liberal como Luis Ernesto y como Bedoya y como tantos otros, pues seguramente han hecho alianzas políticas que pueden ser controversiales y demás, pero pues yo no puedo afirmar aquí categóricamente nada porque esa información no la tengo. Sí. Ahora, doctor Carrillo, usted está haciendo acusaciones muy graves contra Trujillo, contra Bedoya. Está metida la consejera del presidente Petro para Asuntos de Regiones que despacha en la Casa de Nariño. ¿Usted cree que es posible que la Unidad de Gestión de Riesgo se hubiera utilizado para comprar congresistas, para darle cuotas, para robarse semejante cantidad de plata sin la autorización de alguien superior o en la Casa de Nariño o en algún ministerio? Vea, Néstor, en el gobierno Duque, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo estaba tomada por políticos, por el senador Ciro Ramírez, por Mario Castaño, por senadores muy poderosos que en ese momento eran de gobierno. Entonces, si usted no acaba con la corrupción de fondo en la clase política, pues no hay forma
de que esto pare, no importa quién sea el presidente. Exactamente lo mismo que pasó cuando el señor Iván Duque, cuando el presidente Iván Duque estaba en la Casa de Nariño, pudo haber seguido pasando después. Por eso es que aquí hay que hacer un llamado amplio a todos los sectores políticos. Usted sabe, Néstor, que usted y yo tenemos enormes contradicciones ideológicas como las tengo con Felipe y con otros de su mesa, pero aquí hay que hacer un llamado transversal a que no haya ningún tipo de tolerancia con la corrupción, sea azul, roja, verde, de cuadritos, de izquierdas o de derechas. Sí, pero no me contestó la pregunta. Yo estoy de acuerdo con usted en que la política, es decir, aquí nadie se salva de ningún partido político. Pero dicho eso, de este capítulo de corrupción del que estamos hablando hoy, con los nombres, con lo que está en juego, que es la legitimidad del gobierno alrededor de las reformas. Si compraron congresistas para tramitar reformas, ¿usted cree que eso lo compraron por decisión unilateral, por decisión autónoma de don Olmedo López y don Sneider Pinilla? Pues yo creo que en el manejo político siempre hay que buscar quiénes son los responsables del manejo político. El responsable de la política en el gobierno es el ministro del Interior, como en el gobierno de Bogotá lo es el secretario de gobierno. Son cargos equivalentes. Entonces, pues habría que hablar con el ministro del Interior, porque es que yo soy director de la unidad y yo lo único que estoy haciendo aquí es abrir las puertas para que la opinión pública sepa las cosas. ¿Quién es la presidenta de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes? Usted debe saber quién es. La señora Marta Peralta. No, en el Senado. No, de la Cámara. Del Senado. No, de la Cámara. Séptima de la Cámara. Sí, a ver, esa era la de ACMET. Se llama María Eugenia Lopera, la que yo le hablé ahora, la cuota de Julián Bedoya. Sí, entonces yo estoy relacionando que en la Comisión Séptima de la Cámara hubo los votos para sacar adelante la reforma. Pasó sin problemas. Y que esa señora Lopera es cuota, pero es amiga política de Trujillo y de Bedoya. Pero vea cómo no cuadran las cosas. Fíjese cómo no cuadran. Claro, lo que usted dice tiene todo el sentido, pero entonces la acusación contra Iván Name, que es un enemigo declarado de nuestro gobierno, que hasta le tumbó la presidencia a la amiga de Luis Ernesto, a Angélica Lozano. O sea, el señor Iván Name se ha comportado sistemáticamente como un enemigo del gobierno. Ha torpedeado las reformas, pero no solamente las ha torpedeado, ha levantado las sesiones, a propósito ha ayudado a hundirlas. Ese tema de comprar a Name, si Name es un enemigo del gobierno, me suena muy raro. Eso no tiene ningún sentido, Pero en Cámara no es tan incoherente, ¿sabe? Porque al final en Cámara sí pasó la reforma a la salud, ¿no? Y el doctor Andrés Calle ha sido uno de los defensores del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y también salvó a Néstor Humberto Martínez. Yo no sé si usted de pronto se acuerde, yo triné cuando empezó Andrés Calle a posar de petrista, pues yo triné que Andrés Calle también había sido el que desde la comisión de acusaciones había salvado a Néstor Humberto Martínez. Entonces, pues un poco ahí quedamos en tablas, Néstor. Sí, sí, pero le iba a preguntar, doctor Carrillo, a propósito de Name, usted nombró un sobrino de Name, el presidente del Senado, en la unidad de gestión de riesgo. Sí, señor, primo también de María Clara Name, concejal de Bogotá. Pero lo nombré porque yo lo he dicho en varios escenarios, es la oveja blanca de la familia. O sea, Leonidas, quien es hoy el secretario general de la entidad, fue candidato con el pacto histórico en una lista acá en Bogotá, lista que yo ni siquiera apoyé. Fíjese usted las contradicciones de la vida. Ahora hay gente que dice que por qué se le da la oportunidad a Name, que no es de nuestro proyecto, cuando Name fue candidato y le hizo campaña a una lista que yo, en cambio, que sí soy bien de izquierda y bien mamerto, no apoyé. Porque pues, el señor Leonidas Name, mi secretario general, es una persona que ha sido afecta a nuestro proyecto, que votó por el señor presidente, que le hizo campaña al señor presidente, que cree y defiende nuestras tesis y que nunca ha hecho política con su tío. Es que vea, si Leonidas quisiera ser senador o representante de la Cámara, pues debería lanzarse por el Atlántico con esa familia que tiene tan poderosa, si lo que quisiera es hacer política con él. Hay una sola acusación de ningún tipo, ni investigación, ni denuncia, ni absolutamente nada en contra de Leonidas Name, que es una persona que ha hecho política siempre en Bogotá y alejado de su tío. Su tío mismo lo dijo, pues es que mi sobrino es petrista, es que yo no tengo nada que ver con él. Lo que pasa es que ahora lo hacen para ensuciarme a mí de cierta forma. Ya que no encuentran nada contra mí, entonces la cogen contra el tío de Leonidas. Sí. Y bueno, pues eso es entendible, la política es sucia y pueden hacer lo que quieran, serán los resultados los que hablen por Leonidas. Imagínese usted, Leonidas, antes de estar conmigo,
era asesor del despacho de Cielo Rusinque en Prosperidad Social. Entonces, ¿por dónde lo quieren más petrista? Director, ¿no teme usted que estas declaraciones fuertes y estas denuncias que usted ha venido haciendo se le conviertan eventualmente en algo incómodo al gobierno? Pues para eso me pusieron. Yo sí le digo, yo fui muy claro con el alto gobierno cuando me ofrecieron estar en la unidad, pues que yo no tengo filtro y pues mi consigna contra la corrupción es absoluta. Yo no voy a ser más, digamos, suave o a tratar de disimular cuando las cosas afecten al gobierno. Si algo afecta a un funcionario del gobierno, debe pagar, como hemos exigido que se haga antes de que fuéramos gobierno. Este poder es prestado. Vea, nosotros estamos hoy aquí al frente del Ejecutivo, pero en una democracia siempre hay vaivenes. En una democracia saludable, como creo es hoy la colombiana, pues hay alternancia de poder. Hoy estamos, mañana no estaremos y quizás volveremos en algún punto o quizás ganaremos en el 26. Eso es imposible de saber, pero lo que sí tiene que quedar claro es que no todos los políticos son iguales. Es que no todos los sectores políticos simplemente cierran la boca y permiten que la corrupción siga saqueando las arcas del Estado. Ahí hay una muy buena constancia, 8 de la mañana, 22 minutos. Carlos Carrillo es el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, con muy graves denuncias hoy alrededor de platas públicas y funcionarios. Permítame hacerle la última pregunta, Néstor, al doctor Carrillo, antes de que se vaya, de política, doctor Carrillo, porque usted dice todos los caminos conducen a Itagüí y el origen de este escándalo es La Guajira. ¿Cómo conducen esos caminos de Itagüí a La Guajira? ¿Qué tiene que ver o qué ha encontrado usted de Jaime Luis Lacutir, que es el secretario de la Cámara de Representantes, y de Jaime Luis Buitrago, que es el alcalde de Uribia, doctor Carrillo? ¿María Camila? Sí, señor. María Camila, pues usted que es villanuevera sabe perfectamente compleja que es la política en La Guajira. La Guajira es uno de los departamentos donde más se han invertido recursos y vea la situación en la que está. Entonces, pues yo sí desconfío profundamente de esa clase política guajira y me parece, a mí en lo personal me parece inexplicable que un senador antioqueño saque 20.000 votos en Uribia. ¿A cuento de qué? Los carrotanques, los famosos carrotanques, se firmó el contrato 2 semanas antes de las elecciones. Y lo que todo el mundo dice en Uribia es que el señor Olmedo López le estaba haciendo campaña a ese candidato, al señor que ganó hoy las elecciones y que además tiene unos proyectos gigantescos. Yo detuve unas plantas desalinizadoras de 42.000 millones de pesos también, porque si así salieron los carrotanques, imagínense las plantas. Doctor Carrillo. Sí. Sí. Que si así salieron los carrotanques, imagínense las plantas. ¿Usted también está en un vuelo? No. Tengo que volar hacia Barranca Bermeja. ¿Y está en el aeropuerto en este momento? Voy tardísimo, me va a dejar. Vale, lo dejo que atienda su vuelo, doctor Carrillo. Le agradezco estos minutos. Vale, Néstor. Chao. Gracias. Muy bien, Carlos. un saludo para usted. Carlos Carrillo. Felipe, esto se está creciendo, mejor dicho, lo de los carros